Entro a un culto donde hay celebration. ¿Conocen el culto celebration, no? Perdón, me metí en una iglesia evangélica, pentecostal. No, es adventista. Pero ¿por qué tambores y celebration? Bueno, entonces tenemos un culto litúrgico, hermanos, que creo que todos aprobamos, del sábado. ¿Qué más, hermanos? La escuela sabática primero, el sermón después. ¿Van entendiendo la idea? Es que hay prácticas adventistas que están tan arraigadas, y esta es una. La escuela sabática, 9:15 a 11 de la mañana. Luego el sermón. Pero es aquí que el predicador va a contar una parábola. Los hermanos oyen, a ver, ¿qué parábola? Es aquí, hermanos, que cierto testigo de Jehová se mete en un culto, porque él quería conocer a los ancestros de Carlos Taze Russell, que él fue el que ideó la doctrina de los testigos. Él es el fundador del russellismo, Carlos Taze Russell. Entonces, este descendiente de los testigos de Jehová dice, como Charles Russell, él estudió con un adventista, yo quisiera conocer el culto adventista. Y aquí que un testigo de Jehová, averiguando del séptimo día, entró al templo. Y cuando entra al templo, el pastor, y entró a las 9:15 de la mañana. Y aguantó unos minutitos, después que se cantan unos himnos, y el pastor comienza con un tremendísimo sermón, que salta a la butaca. Entonces, los que estamos oyendo la historia decimos, no entró un sermón adventista, entró a otro lugar, porque el sermón adventista es a las 11, pero acá dice que entró a las 9:30, y 10 minutos más tarde el pastor estaba rompiendo allí con su sermonazo, haciendo vibrar allí el micrófono, y uno asocia otra cosa, porque ya tenemos esquemas. Muy bien. Bueno, el de iglesia, prácticas. Así pasa, hermanos, con la parábola de Jesús. Ya hay esquemas. ¿Cuál era el esquema? Que había infierno. ¿Por causa de quién? ¿Cómo entró esto? Antíoco IV, que fue el que trajo mucha corrupción a Israel por el año 165. Aparece en las Biblias católicas. ¿Alguien trajo Biblia católica? ¿Acá? Okay. En el primer libro de Macabeos, capítulo 2, ahí se cuenta cómo Antíoco IV, griego, se mete en Jerusalén y trata de imponer a fuerzas el helenismo o lo griego, el mundo griego, con sus prácticas. Al punto, hermanos, que corren los siglos y esas prácticas prenden. Es el caso de Gilel, el sabio, anterior a Jesús. Y Gilel en una parte menciona, en uno de sus escritos, que dirigiéndose a sus discípulos, él les dice, hoy no voy a estar con ustedes, voy a atender a un huésped en mi casa. Oh maestro, ¿recibiste visitas? No, ustedes no me entienden. Hoy quiero dedicarme a mi alma, por eso no voy a estar con ustedes. A un huésped en mi casa. Voy a dedicarme a mi alma, a cuidar mi alma en este cuerpo que lo lleva. Es una expresión que tiene Gilel. No, tiene un judío. Este judío anterior, tal vez una generación antes de Jesús, es el que trae más popularmente, la gente lo oye. La concepción del alma está metida en el judaísmo del tiempo de Jesús. Una prueba es la parábola del rico y Lázaro. Entonces Jesús toma el contexto de esa creencia popular y arma una historia con contradicciones. Por eso conté yo que si este testigo de Jehová entra en un templo, hizo un templo donde el sábado en la mañana el pastor hizo vibrar acá. Entonces el que oye dice, no, te confundiste porque sí, no es iglesia adventista. No, él leyó afuera, decía Seventh Day Adventist Church. Es adventista. Sí, pero ¿cómo el pastor? Porque ya tenemos concepto. Entonces los judíos ya tenían sus conceptos y Jesús lo que hace es invertir los cables. Y hermanos, ahí es donde al invertir los cables se muestra el genio del mensaje de Jesús. El rico se va al infierno. Así que tú te creías que porque el dinero que tienes, tú ya tienes los favores de Dios y compraste a Dios. De hecho, Jesús le dijo a un rico, ¿tú quieres salvarte? Deshazte de todo, no te confíes en esa riqueza. Y entonces vas a heredar el cielo. ¿No? Entonces los judíos del tiempo de Jesús, eso no iban a soltar, porque si yo suelto el dinero, además de los beneficios temporales, estoy diciéndole a Dios,
yo rechazo tu cielo. No, si Dios me lo da, porque vio méritos en mí y me da un cielo por anticipado, yo no voto ese cielo. Yo no voy a desprenderme del dinero. Ya me llegará el cielo completo. Creencia popular judía. Entonces, hermanos, esta es la primera, dije hace rato, que él invierte los cables de la creencia popular. Segundo, que narra una historia que está llena de contradicciones, de hipérboles, a los puros gritos comunicándose, que la punta de su dedo moje en mi lengua, me atormento de la llama que tengo. Pero la tercera parte es la más importante, que cuando ahí en el diálogo le dicen, está bien, si no puedo recibir ayuda, ayuda a mis compatriotas o mis hermanos, a los judíos. Manda a Lázaro o a alguien resucitado y que les predique. No, no hace falta. Ellos tienen la Biblia, entonces se van a evitar, dice, a este lugar de tormento. Yo los conozco, esos tienen Biblia, pero no te la leen. Más vale, manda a alguien sobrenatural, resucitado. Y entonces ahí la reflexión de Jesús. Aunque aparezca alguien resucitado, si no creen en la Biblia, no lo van a creer tampoco. Y hermanos, eso se cumplió con Jesús. Jesús resucitó, se apareció a sus discípulos. Los judíos pudieron creer a los discípulos, pero como no creen a Moisés y a los profetas, tampoco creyeron en el testimonio de que había resucitado. ¿Por qué? Por su incredulidad en la Biblia y en los testimonios. En este caso, un testimonio audible que alguien le estaba diciendo, ha resucitado el Señor. Ellos no lo querían creer. Hermanos, entonces vemos el objetivo de esta parábola, que es lo que el Señor se pretendía. Y no es complicado entenderla al ver que Jesús arma una ilustración con los contextos que tenía a mano, la creencia popular del infierno, el castigo del rico que se va al cielo, y él arma lo suyo. Lo suyo es, crean a la Biblia, crean a Moisés, crean a los profetas. Van a venir sorpresas que los van a sacudir por completo. Pero si ustedes no toman la Biblia, viene la sorpresa que Dios la manda. Y van a considerar que es peligrosa, que es una piedra de tropiezo, que es molestia, cuando en verdad Dios está mandando una luz, pero por rechazar a Moisés y a la Biblia, no logran ver esta luz que está acá. De eso trata entonces esta porción de la parábola del rico y Lázaro. Hermanos, vamos a tomar unos minutos de descanso y ya continuamos en el siguiente periodo y último. Vamos, hermanos, a retomar nuestra clase. Vamos a ver de este manual, si lo tienen consigo, abrámoslo y leemos todos. A ver lo que tenemos de la reseña histórica, monismo y dualismo. Seguramente va a ser nuevo esto para todos nosotros, como se lo ve desde el punto de vista histórico, más la cita de la hermana White. El dualismo entró en el cristianismo por vía del pensamiento griego. Enrique Dussel, teólogo católico romano, escribe sobre esto en lo siguiente: la comprensión cristiana del hombre se formó dentro del horizonte del pensamiento hebreo y se desarrolló homogéneamente en el cristianismo primitivo. Sin embargo, la cristiandad, que es una cultura que no debe confundirse con el cristianismo, interesante, cristiandad y cristianismo, se originó como una helenización, grecización, lo griego, de la experiencia primitiva, sustituyendo en cambio otro idioma y otros instrumentos lógicos de interpretación y expresión, cayendo por lo tanto en un dualismo mitigado. Esto es lo que tenemos de parte del autor. 270. Incluso antes de las escuelas filosóficas griegas clásicas, había en Grecia una tradición dualista, esto es el orfismo, pitagorismo, que puso énfasis en las facultades internas del hombre como un elemento divino que contrasta con el cuerpo inferior, material. El intelecto debe ser fortalecido por el ejercicio, mientras que el cuerpo debía mantenerse en sujeción a través del ascetismo. Fíjense, hermanos, ¿para qué servía el ejercicio? ¿Para qué era? Ayudar al intelecto. Y quizás algunas de esas ideas podemos tener entre nosotros también. Cuando hacemos ejercicios es para que la mente esté más ágil. No, hermanos, el ejercicio, recordemos, si vemos al hombre como una unidad holística integrada, entonces hacemos ejercicio para beneficiar el cuerpo y tener mejor oxigenación
mejor nuestros órganos en general. Y dentro de la oxigenación, lógicamente, mejor cerebro y mejor inteligencia, pero no para hacerla acá, el ejercicio para la mente. Y entonces el cuerpo hay que sujetarlo mediante la abstinencia, ascetismo, lo que hoy llamaríamos vigilias, ayunos, la vida ascética. Y también, junto a ello, tomar distancia de los placeres sensuales como es el matrimonio, o aún las comidas también, ¿no? Tal vez, hermanos, junto a esto vamos a ver el texto que aparece en la carta de Pablo a Timoteo, la primera. Acompáñenme. Primera carta, capítulo 4. En el siglo II aparecieron los encratitas, una secta liderada por Tasiano. Tasiano fue un hereje, él escribió el famoso Diatésarón. El Diatésarón es el Evangelio, uno solo en 4, o al revés, los 4 en 1. Él sintetizó los 4 evangelios sinópticos y puso uno solo que llamó el Diatésarón, atravesado por 4. Primero de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que, con acción de gracias, y participasen de ellas o de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Fíjense, hermanos, 2 placeres prohibidos. El placer del matrimonio, entiéndase desde el punto de vista de la sexualidad, ¿no? Lógicamente. Entonces el placer de la sexualidad matrimonial estaba prohibido por estos encratitas, y a la vez el placer de la mesa. No se podían disfrutar de la comida. 4, porque todo lo que Dios creó es bueno, ambas cosas, el matrimonio y el placer de la mesa. Y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración eso es santificado. Así que, hermanos, recibe la bendición de Dios ambas fuentes de placer, entiéndase, visto desde el punto de vista de los encratitas, que para ellos era pecado y para Dios no lo es. Dios lo creó así, siempre y cuando se haga oración por ello y que esté aprobado por la palabra de Dios. Entonces, vuelvo a tomar acá esta lectura de la página 270. Estamos de la reseña histórica, el segundo párrafo al final. El intelecto debe ser fortalecido por el ejercicio, mientras que el cuerpo debía mantenerse en sujeción a través del ascetismo. El asceta era la persona que vivía aislado, eremita también se le llama, como un ermitaño. Vivía en una eremita, que era una celda o una casucha perdida allí en las montañas. Platón, del siglo IV a.C., enseñó el idealismo. La realidad última es puramente espiritual y el cuerpo no es nada sino una tumba para el alma. Un juego de palabras en griego. Soma, sema. Cuerpo, tumba. Es lo que Platón hacía en griego, ¿no? Esto aparece en Gorgias, un libro de Platón. El alma precedía a la existencia terrenal. Ahí tenemos otro problema. ¿En qué sentido precedía? Supuestamente por el soplo. Entonces el alma estaba en Dios. Esto lo creía Orígenes. Entonces cuando él soplaba, largaba el alma. Y entonces la persona, al entrar en vida, recibía el alma, que era lo que le daba vida. Porque el alma venía antes del cuerpo, porque venía de Dios. Era increada, no fue creada, ya pertenece a Dios. Y al pertenecer a Dios, al pertenecer dentro del organismo de Dios, era inmortal. ¿Se capta? Al pertenecer el alma dentro del organismo de Dios, que Dios es inmortal, lo que sale de Dios es inmortal, como el alma. Entonces el alma precedía a la existencia terrenal, era increada, o sea, no creada, e inmortal. Y emigraba de un cuerpo a otro después de la muerte. Eso aparece en Fedón. Es otro fenómeno de la transmigración. ¿Quién enseñaba más esto? Era Pitágoras. Él fue el padre de esto. Pitágoras fue anterior a Platón, de la transmigración de las almas. Aristóteles propuso un punto de vista alternativo, empieza a cambiar, a mejorar, a pulirse las teorías, según el cual el cuerpo y el alma son 2 aspectos de la misma realidad básica, materia y forma del hombre. La tradición platónica, sin embargo, se afirmó o prevaleció a pesar de Aristóteles. El gnosticismo y el neoplatonismo
con Plotino, es el principal representante de una renovación de Platón, el gnosticismo y el neoplatonismo recalcaron la oposición cuerpo versus alma, negando la doctrina bíblica de la resurrección. El cristianismo primitivo tuvo que contender con una sociedad greco-romana decadente que tenía una moral relajada, pero gran admiración por el platonismo. Algunos escritores cristianos primitivos denunciaron al gnosticismo y su dualismo como hostil a la doctrina bíblica de la creación del mundo material por parte de Dios. Justino Mártir, que escribe por el año 150, convertido cuando se le demostró que el alma no era inmortal, sino que cesa de existir, denunció como heréticos a aquellos que esperan no una resurrección, sino que sus almas, cuando mueren, son llevadas al cielo. Interesante porque aquí tenemos, ya se va afinando mejor la puntería. Entonces, Justino, él escribió 3 libros, la Apología 1, la Apología 2 y este diálogo con Trifón. Y ahí da las páginas, los capítulos donde uno lo puede buscar, que él ahora va a pelear contra aquellos. Él era muy, muy platónico. Al comienzo, en el diálogo de Trifón, narra cómo, en un diálogo con un judío llamado Trifón, él cómo fue pasando de las diferentes teorías filosóficas griegas hasta que llega a un judío que le muestra cómo es el Antiguo Testamento. Y él queda deslumbrado. Pero luego se hace cristiano, Justino. Fíjense, hermanos, la parte que importa. Denunció como heréticos a aquellos que esperan no una resurrección, sino que sus almas, cuando mueren, son llevadas al cielo. Eso es herejía. Si bien el material cristiano primitivo existente es escaso, basta para mostrar que los mártires, cuando enfrentaban la muerte, hacían que su esperanza dependiese de la resurrección, no de ninguna reunión precedente con Dios. Al mismo tiempo expresaban convicciones monistas. Es el caso de Clemente, carta a los Corintios, capítulo 24 a 26, y Policarpo. Y hermanos, como este material lo tengo acá, yo lo quisiera compartir con ustedes. Déjenme que lo busque en la computadora. Y vamos a leer, esto es la carta de Clemente, carta a los Corintios, ok, es la primera de Clemente. Este Clemente, llamado Clemente de Roma, por el año 93, contemporáneo del Apocalipsis, extrabíblica, Padres Apostólicos, Clemente primera, leemos la versión de Ruiz Bueno. Subimos acá 150, no, 140 quizás. No, no es válido. 140, creo que ahí tenemos. Dice acá el capítulo 24 al 26. Vamos a avanzar al capítulo 24, ahí está. Hermanos, este señor Clemente de Roma, ahí vamos a leer, era pastor de la iglesia de Roma, contemporáneo del apóstol Juan. Él escribió una carta famosa a los Corintios, y él, en medio de la persecución que estaba causando Domiciano, en ese año, justamente el año que él escribe la carta, es cuando Domiciano, hermano de Tito, desata la persecución, y luego hace traer al mayor exponente del cristianismo, que era Juan, pastor de Éfeso. Y él escribe esta carta a los Corintios, y se expresa acerca del alma. A ver, leamos. Consideremos, carísimos, cómo el Señor nos muestra la resurrección futura, de la que hizo primicias al Señor Jesucristo, resucitándole de entre los muertos. No habla del alma, no va a aparecer ese concepto. ¿Qué muestra ello, hermanos? Estos son cristianos primitivos. De paso, por poco entra en el canon. No entró, Dios sabe por qué y mejor. Va a usar el ave fénix como figura de la resurrección, pero no se enfatiza el estado de los muertos, del alma. Miremos, amados, la resurrección que se da en la sucesión del tiempo. El día y la noche nos ponen un ejemplo patente de resurrección. Se duerme la noche, se levanta el día, una figura, una parábola. El día se va, la noche viene. Tomemos también el ejemplo de los frutos. ¿Cómo y de qué manera se hace la siembra? Salió el sembrador y arrojó a la tierra semilla tras semilla. Caídas estas en la tierra, secas y desnudas, empiezan por deshacerse, y luego la magnificencia de la providencia del Señor las hace resucitar de deshechas, y de una brotan muchas y llevan fruto. ¿Esa ilustración de quién es?
Primera de Corintios, capítulo 15. No es nada nuevo. El apóstol Juan ya había hablado de esa figura para ilustrar la resurrección. Capítulo 15, versículo 36. Necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da al cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. Entonces lo que tú siembras es el cuerpo desnudo, la semilla, que luego se deshace y se transforma en planta. Entonces ahí viene una resurrección. Muere la semilla y surge la planta. Es lo que está contando aquí Clemente de Roma. Consideremos el maravilloso signo que se da en las tierras de Oriente, es decir, en Arabia. Es el caso que existe un ave que tiene por sobrenombre Fénix. Esto es creencia popular, pero se utiliza como argumento. Pero lo que importa, hermanos, es que él favorece la doctrina de la resurrección, no de la inmortalidad. Y eso va a ocurrir más tarde con los padres de la iglesia. Esta, que es única en su especie, vive 500 años y llegada al punto de su muerte, se fabrica a sí misma un ataúd de incienso, mirra y otras especies aromáticas en que se mete al cumplirse el tiempo y allí muere. Según va pudriéndose su carne, nace un gusano, el cual, alimentado de la materia en putrefacción del animal muerto, viene a echar alas. Luego, hecho ya fuerte, levanta el ataúd donde están los huesos de su antecesor y cargado con todo ello, realiza el viaje de Arabia a Egipto, a la ciudad llamada Heliópolis, ciudad del sol. Y en pleno día, a la vista de todo el mundo, vuela sobre el altar del sol y allí deposita los huesos. Hecho esto, emprende el viaje de vuelta. Ahora bien, los sacerdotes examinan las tablas de los tiempos y comprueban que el ave volvió cumplidos los 500 años. Fortalece la doctrina de la resurrección. Sea una historia mítica, hermanos, o sea, una historia, un invento, lo que importa es esto. ¿Qué hay en la mente de Clemente, de este padre de la iglesia? Resurrección, no inmortalidad. Eso es lo que más importa. Y aún aquí nos da el capítulo 26, seguimos leyendo. Luego, vamos a tener por cosa grande y de maravilla que el artífice del universo haya de resucitar a cuantos le sirvieron santamente en confianza de fe buena, cuando hasta por medio de un ave nos manifiesta lo magnífico de su promesa. Dice efectivamente en alguna parte, tú me resucitarás y yo te confesaré. Y en otra parte, me dormí y me tomó el sueño, pero me levanté porque tú estás conmigo. Y Job igualmente dice, y resucitarás esta carne mía que ha sufrido todas estas cosas. Bien, en el libro original pues trae la referencia de qué cita trae, como para saber cuál es la referencia a la que se alude acá. Veamos el otro ejemplo, que también el manual lo trae, de la creencia de la resurrección en Policarpo. El libro se llama Martirio. Miremos acá. Martirio de Policarpo. También en la versión de Ruiz Bueno. Vamos a subir a 140. Y es el capítulo 14. Saben, hermanos, que hace un momento hemos leído a este señor Arnovio. Perdón, hemos leído de este Mori que critica a Arnovio, un perfecto ignorante, y que esto viene del siglo IV, año 303. Pero hermanos, acá no cita a estos dos padres de la iglesia. Clemente de Roma es famosísimo, muy importante. Y Policarpo, cuanto más, que fue discípulo de Juan. Su martirio de paso es muy emotivo. Él cuando confiesa, lo obligan a sacrificar a los dioses. Y él dice, 75 años, creo que es el número que él da, he vivido en la gracia, en la salvación de Cristo, y yo lo voy a traicionar al maestro a mi edad, jamás. Que viva el Señor. Y ahí lo matan. En medio del coliseo, de ese circo donde muchísima gente presenciaba. De eso trata el martirio de Policarpo. Un hombre muy fiel. Miremos qué dice respecto de la resurrección. Hermanos, al decir esta gente, Policarpo fue discípulo de Papías y Papías de Juan, así es el orden. Y Clemente año 93. Inmediatamente después de los apóstoles, a continuación de los apóstoles, sigue la línea de la resurrección. No hay inmortalidad. La inmortalidad se cuela en el medio con ciertos padres de la iglesia que ya iremos viendo acá en el autor. ¿Cómo entra esa doctrina aquí en el cristianismo?
Así pues, no le clavaron, sino que se contentaron con atarle. Él entonces, con las manos atrás y atado como un carnero egregio, escogido de entre un gran rebaño preparado para el holocausto, acepto a Dios, levantando sus ojos al cielo, dijo: Señor omnipotente, Dios omnipotente, Padre de tu amado y bendecido siervo Jesucristo, por quien hemos recibido el conocimiento de ti, Dios de los ángeles y de las potestades, de toda la creación y de toda la casta de los justos que viven en presencia tuya. Yo te bendigo porque me tuviste por digno de esta hora, a fin de tomar parte, contado entre tus mártires, en el cáliz de Cristo, para resurrección de vida eterna, en alma y cuerpo, en la incorrupción del Espíritu Santo. Sea yo con ellos recibido hoy en tu presencia. Fíjense, hermanos, habla de la resurrección, ¿y qué se nota ahora? Dualismo. Interesante, ¿no? Otra vez, sea yo recibido en tu presencia, en sacrificio pingüe y aceptable, conforme de antemano me lo preparaste y me lo revelaste y ahora lo has cumplido. Tú, el infalible y verdadero Dios. Por lo tanto, yo te alabo por todas las cosas, le bendigo y te glorifico por mediación del eterno y celeste sumo sacerdote Jesucristo, tu siervo amado, por el cual sea gloria a ti, con el Espíritu Santo, etc. Entonces, sea yo con ellos recibido hoy en tu presencia. Esta expresión que está aquí da a entender que cree que a la muerte va a ser recibido. Muy probablemente, hermanos, se desliza algo. La creencia, él era discípulo de Papías, y Papías fue anterior. Y Papías fue discípulo directo de Juan. Este Papías es el que trae un concepto del milenio materialista. Él habla de 1000 años literal. ¿Y qué dice Eusebio? Un hombre ignorante. Papías no entendió el milenio. No se lo entiende así, de una forma tan carnal como lo hizo Papías. Entonces esto muestra, hermanos, que cuando ciertas expresiones de los padres de la iglesia no encajan con patrones, como el de Eusebio, este es un ignorante. Así hicieron con Arnovio, así se hizo con Papías. No encaja dentro de lo que creemos que es el milenio. Tiene otra concepción en Eusebio, otro padre. Bien, avanzamos acá. Más tarde, sin embargo, el neoplatonismo incursionó dentro del cristianismo, comenzando en Alejandría, un centro de estudio de la filosofía griega y de la teología cristiana. Se desarrolló entre los padres de la iglesia un prejuicio contra el cuerpo, como el asiento de deseos sexuales y de otras pasiones. Y el ascetismo, el aislacionismo, la vida de abstinencia, fue adoptado como un modelo de piedad. Tanto es el caso de Simón el Estilista. Estaríamos hablando del siglo IV o V después de Cristo. Él fue un asceta. Vivió 86 años sobre una columna. De allí viene su nombre, Simón el Estilista. Y lo consideran un gran santo. Tenía el pelo largo, duro, de la suciedad de la mugre que tenía ese hombre, viviendo permanentemente encima de la columna. De ahí le llevaban la comida. Entonces, su vida de asceta, de meditador, de oración, un gran santo. Entonces, ese era el modelo de piedad, la persona que se abstenía. Él se lo ve, tanto un Daniel como un Simón, fueron dos, viviendo sobre una columna. Hermanos, la expresión modelo de piedad, yo la subrayo acá, se va creando un nuevo modelo, un nuevo paradigma, diríamos nosotros. Los santos son aquellos que se abstienen, que viven apartados, lejos del placer sexual, lejos de las mujeres en este caso, viviendo allí en oración, en meditación. Con el tiempo esto va creciendo, ya tenemos que hablar de abadías y de los curas que están metidos en abadías. Esos son santos, piadosos, viven en oración, alejados del placer. Entonces ese paradigma se va a tornar luego imperante. Es el modelo que Dios quiere de santidad, que uno esté alejado del placer. Hermanos, ustedes noten, esto, cada vez nos alejamos más de los modelos, cambios de paradigma, por una idea básica. El cuerpo, cuando llega a tener acercamiento con placeres, comete pecado. Cuando el Señor dijo exactamente al revés, prohibirán casarse, cásate, o como dijera el apóstol Pablo, para evitar cometer pecado, cásate. Aquí, hermanos, es al revés. Aléjate para que te mantengas santo. Y Pablo diría, no, cásate para que te mantengas santo.
a causa de las concupiscencias, más vale que en lugar de quemarse, se case. ¿Se capta, hermanos? Paradigmas que van alterando el orden y uno la va creyendo, a menos que nos aferremos a la palabra, y ahí entonces se cumple el tercer sello de Apocalipsis, cuando en la visión se muestra el caballo negro con una balanza, y en la descripción del caballo negro, que tiene que ver con la época de Constantino, año 313, allí hay un nuevo paradigma de la iglesia. Hasta ese momento era una iglesia dispersa, atomizada, perseguida, una iglesia sufriente, y ahora Constantino la nuclea, la aglutina, y él va a ser el centro que atrae al cristianismo, al punto que 12 años más tarde él convoca el concilio de Nicea, año 325. Él, ¿qué autoridad tenía para llamar a los pastores de Europa para que vengan a una reunión para discutir el tema de cristología? Si Cristo era Dios o no, según Arrio. Entonces él lo trae. Pero este Constantino, que cambia los paradigmas, hermanos, él introduce cristianos mojados, él bautiza en masa a los soldados, cambia nombres a los dioses o penates romanos, y entonces ahora la gente tiene las estatuillas como memorias de los grandes santos de la antigüedad, entonces se les ponen nuevos nombres. Eran los mismos penates romanos, pero ahora con nombres cristianos. Además de la obligación del descanso dominical en el año 321, solamente exceptúa al campo, el resto de la gente tiene que descansar obligadamente por ley civil. Entonces, en ese tiempo de Constantino, año 313 en adelante, se cumple la profecía del tercer sello. ¿Y qué dice el tercer sello? El caballo negro que tiene una balanza en la mano y que se le dice 2 libras de cebada por 1 denario, 6 libras de trigo por 1 denario, pero no toques el aceite ni el vino. ¿Qué representa ello? El denario es el salario de un día, de acuerdo a la parábola de los labradores de la 11ª hora que se les contrató por 1 denario al día, según Mateo. Y entonces, 2 libras de cebada o 6 libras de trigo es una porción de comida con un día de trabajo para conseguirlo. El pan, pues, va a representar el consumo, el alimento de la palabra de Dios, pero que cuesta un día entero poder comer un poquito de pan. 1 denario es un trabajo, un día extenso, entero, para comer una hogaza de pan. Entonces eso representa que en el tiempo de Constantino era difícil consumir palabra de Dios. Pero la orden es, no dañes el vino, que va a representar la doctrina de la cristología, Cristo, y no dañes el aceite, que representa el Espíritu Santo. Efectivamente, en el tiempo de Constantino y posterior, el catolicismo no daña la cristología, no daña la neumatología, la doctrina del Espíritu Santo y la doctrina de Cristo. El resto va a hacer mucho daño. La intercesión de los santos, el cambio del sábado por el domingo, en fin, mucho daño. Pero Cristo en sí, hermanos, no lo rebajó, es igual a Dios, y el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Se cumple el tercer sello. Entonces esta idea, hermanos, de que ya no se consume la palabra de Dios, es lo que estamos mirando acá, cuando dice modelo de piedad, se desarrolló entre los padres de la iglesia un prejuicio contra el cuerpo como el asiento de deseos sexuales y de otras pasiones, y el ascetismo, ese aislacionismo y abstinencia, fue adoptado como un modelo de piedad, justamente porque no está la palabra, no está el pan, como este texto de Primera de Timoteo capítulo 4, donde dice que cásense y coman. Si por la oración y la palabra de Dios es santificado, háganlo. Eso había que consumir la palabra de Dios para evitar el crecimiento de este nuevo modelo, el ascetismo. Los eruditos de la iglesia todavía mantenían la doctrina bíblica de la creación y la resurrección de la carne, pero simultáneamente aceptaron en forma gradual la idea de un alma separable. Pensaban que después de la separación por la muerte, el alma esperaba, consciente o no, la resurrección. Si bien esta alma ya no era preexistente, como en el platonismo o en los puntos de vista extremos de Orígenes, sino individualmente creada, era desde ese momento en adelante eterna. Ya cuando recibía su resurrección era eterna. En la Edad Media, el estado intermedio entre muerte y resurrección vino a ser un estado consciente. Es decir, la persona todavía estando muerta, su alma
tiene capacidad de poder comunicarse, está consciente. El alma que había partido era citada a un juicio, el cual anticipaba los resultados del juicio final después de la resurrección, determinando si disfrutaría o no de la presencia de Dios. Este disfrute, sin embargo, podría ser diferido por un periodo de purificación previo a la entrada en la presencia de Dios. Dicha demora podría evitarse viviendo una vida ascética destinada a lograr pleno perdón en esta vida. Esta doctrina del purgatorio fue más tarde desarrollada en Occidente como indulgencias, como una alternativa a la mortificación física. En otras palabras, si por los pecados cometidos tenía que ir al purgatorio, llevando una vida ascética se evitaba el purgatorio. O sea, ya había sufrido acá, entonces ahora ya podía ir directamente a la presencia de Dios, evitando el purgatorio. Era el lugar donde se purificaban los pecados. Hacia finales de la Edad Media, las ideas aristotélicas menos dualistas, recordemos que Aristóteles más bien veía al ser humano como integral, como lo vemos nosotros, por mucho tiempo suprimidas en el cristianismo, pero ahora reintroducidas en Europa por vía de la cultura española judeo-arábiga, captaron la atención de los escolásticos, incluyendo a Tomás de Aquino. Él trató de asimilar el concepto aristotélico del alma como forma y del cuerpo como materia del hombre. Forma y materia, concepto de Aristóteles. La lógica de tal posición apuntaba en dirección de un alma inseparable del cuerpo, pero con el propósito de conciliar su pensamiento con la tradición de la Iglesia, más bien de origen platónico, postuló una mente completamente inmaterial y sostuvo que el alma sobrevivía preternaturalmente a la descomposición del hombre en la muerte. De ese modo se quedó atrás con respecto del punto de vista bíblico del hombre. En 1513, las ideas aristotélicas más extremas, es el caso de Averroes, árabe, fueron condenadas por el Papa León X. Solo 4 años más tarde, excesos en la predicación de las indulgencias encendieron la Reforma, 1517. Si bien el énfasis del mensaje de Lutero, 1483 a 1546, estaba en la justificación por la fe, en su respuesta a la bula de León X, atacó la doctrina recientemente reafirmada de la inmortalidad del alma, como otra de esas interminables ficciones monstruosas en el montón de basura romana de las decretales. Interesante la postura de Martín Lutero contra la inmortalidad del alma. Su solución en ese tiempo: las almas duermen hasta la resurrección, tal como creemos nosotros. Lógicamente que al decir duermen, hermanos, y el alma duerme, hay cierta conciencia adormecida o adormilada o durmiendo. Nosotros decimos directamente, no va más, ya, se acabó, hasta que venga la resurrección. Esa es la pequeña diferencia. Al decir alma que duerme, da la impresión de que es un alma consciente, pero que ahora le hicieron dormir. Pero que si no fuera porque duerme, rápidamente volvería a su conciencia, a su movimiento, actúa. Recordemos entonces la postura de Lutero. El alma duerme hasta la resurrección. Es lo que se llama el dormir del alma o el sueño del alma. Pero esa posición es mucho mejor que la conciencia del alma después de la muerte. La cuestión fue muy debatida entre los protestantes. El mismo Lutero vaciló. La Iglesia anglicana nunca rechazó completamente el purgatorio. El resto lo hizo. El sueño del alma, defendido por Tyndale, Milton, los primeros bautistas y muchos otros, fue rechazado por el influyente Calvino, gran reformador de Ginebra, francés. Sin embargo, muchos eruditos, pastores y grupos cristianos siempre han notado y aceptado el monismo bíblico. En nuestro siglo, teólogos notables como Emil Brunner, R. Niebuhr y Oscar Cullmann lo han sostenido. Aún más recientemente, perturbados por el punto de vista tradicional del infierno como agonía y tormento eterno, evangélicos destacados como Wenham, Stott y Pinnock han respaldado igualmente la doctrina bíblica del sueño del alma. Fíjense, hermanos, los nombres que acá se mencionan son teólogos importantes. Stott es muy importante, un teólogo muy conocido. Pero todavía necesitaba llegar al público general. 20 años después del ensayo clásico de Oscar Cullmann en 1958. Hermanos, ese ensayo, recuerden, es el capítulo 1 que yo les mandé, pero hay un hermano
Viramontes, el hermano. Luego hablamos de su correo electrónico, porque yo lo mandé y no sé si lo recibió, pero me rebotó, como que el correo hay algún problema. Entonces yo mandé a los otros, ese capítulo 1 al menos, que se lo tenga. El ensayo lo tengo todo en inglés. Si alguien lo quiere en inglés, lo mando todo. Pero en español, solamente el capítulo 1, por lo menos que se entienda, que fue lo que Cullmann escribió, evangélico, y causó un impacto mundial, defendiendo lo que nosotros, que el alma no está consciente cuando la persona muere. Lo que se llama el sueño del alma, una expresión que se utiliza. Dice, 20 años después del ensayo clásico de Oscar Cullmann, los laicos todavía depositan su esperanza en el alma inmortal, aun cuando un coro creciente de eruditos bíblicos y teólogos están diciendo, mayormente entre ellos, que esta es una doctrina pagana. Hermanos, ya no más los adventistas, lo dicen los evangélicos, y nos gozamos con ello. Y no obstante tenemos a un señor, Roberto Mori, que defiende a ultranza el punto de vista católico evangélico. Y citarán los padres de la iglesia y hará todo lo posible para mostrar que el aniquilacionista es un materialista, un falso cristiano, un hombre que se apega más a la materia, aparentemente como los placeres de la tierra, al decir que el alma ahí termina en el hoyo. Rechazo adventista. A ver la historia entre los adventistas. Podemos leer, hermanos. Los primeros adventistas mileristas adquirieron gradualmente esta verdad de la Escritura, puesto que el asunto fue ampliamente debatido en los siglos XVIII y XIX. Miembros individuales del movimiento adventista, sin ninguna duda, sostuvieron esta verdad privadamente. Por ejemplo, en Argentina, Francisco Ramos Mejía, que era observador del sábado y adventista primitivo de herencia presbiteriana escocesa, escribió en el año 1816, el mismo año en que Miller comienza a descubrir las doctrinas. Ya Ramos Mejía era sabático y adventista, él ya creía en la segunda venida. ¿Qué fecha? 1816. Recuerden que Guillermo Miller descubre su doctrina de 1816 a 1818. En 2 años hace su intensa investigación para llegar a la conclusión en 1818 que 25 años más tarde vendría el fin del mundo, la segunda venida de Cristo, para 1843. Bien, Ramos Mejía escribe en 1816 un agudo comentario sobre las palabras de Hechos 2:34 en el margen de su copia personal del libro de la Cunza, la venida del Mesías en gloria y majestad. Por algo entonces Ramos Mejía era un adventista. La Cunza había escrito un libro apoyando la segunda venida de Cristo en gloria y majestad. Era católico, pero no podía dar su nombre, así que dio un nombre ficticio. Ben Ezra es el nombre que quiso conocer, y él muere en 1801 y publica su libro en 4 tomos gruesos. Y los ricos lo tenían acceso, lógico. Y el caso de Ramos Mejía era un hombre acaudalado. Tiene una copia y comienza a leer. Y hermanos, él ordena en su campo que guarden sus indígenas, sus siervos, él era hacendado, que guarden el sábado. Él impone el sábado allí. E impone que la gente crea que Cristo viene pronto. Como consecuencia de ello, a Ramos Mejía lo ponen preso, sus propios parientes. Era heterodoxo, o sea, un hereje. Hermanos, estamos hablando antes de Miller. Un adventista completo, adventista del séptimo día. Él guarda el sábado y cree en la segunda venida. Pero ¿qué ocurre? Era aislado. Él no hizo un movimiento, excepto con sus siervos indígenas que atendían su rancho, su hacienda. ¿Sí? Pero entonces ese despertar, hermanos, fue en muchas partes del mundo y nos gozamos de que hubo gente que entendió el mensaje clarito como se veía, gracias a predicaciones de otros como La Cunza, el chileno, que escribe su manual de la venida de Cristo en gloria y majestad. Seguimos leyendo, dice, en el margen de su propia copia personal del libro de La Cunza, La venida del Mesías en gloria y majestad, tomo 3, dice, porque David no subió a los cielos. De este texto extrajo la inferencia siguiente, esto es lo que él escribió. El hombre junto con su alma, o como usted quiera llamarla, se disolverá, al polvo volverás, pero caballeros, más tarde se levantará. Eso puso él. Entonces, hermanos, el hombre era más que adventista, era condicionalista. O sea,
aquellos que abrazaron el adventismo o el milerismo venían de diferentes credos religiosos y muchos de ellos eran dualistas, creían en la inmortalidad natural del alma. Cuando el movimiento se va cohesionando después del chasco, recuerden que al día siguiente, 23 de octubre de 1844, Hiram Edson es el primero que ve un destello de luz y mira el santuario. Junto con Crozier, su acompañante, estudian el tema y publican a los meses un material sobre el santuario. Y comienzan entonces a nuclearse gente interesada en esta nueva doctrina, el santuario. Bates trae lo suyo, que es el sábado. Elena White trae lo propio, que es el don de profecía. Se reúnen esta gente y para 1848, 4 años después del chasco, se llevan a cabo los principales meetings. Esto aparece en notas biográficas de la hermana White, donde se reúnen en la casa de Belden 6 veces al año, en el año 48. Todos los que creían en estas doctrinas nuevas, santuario, sábado, don de profecía, y entre eso aparece Storrs trayendo la suya, inmortalidad condicional. 1848, pues se va fundando nuestras doctrinas adventistas, se va cohesionando el grupo para llegar a ser lo que es el adventismo del séptimo día. Pero noten, más de 30 años atrás, 1816, un individuo, solo por ahí, aisladamente, escribiendo allí en su comentario, y era influyente por lo rico, o sea, el dinero acaudalado, y la gente a la cual él, pues, en su hacienda, hacia sus esclavos, sus siervos, que guarden el sábado y crean lo que él estaba creyendo. Por eso fue mandado preso allí, se hizo famoso el caso de él. Tenemos acá, como un principio público de fe, esta verdad fue primeramente defendida entre los adventistas mileristas por George Storrs, ex ministro metodista. Él se convenció de la mortalidad de todo el ser humano en 1841, al leer un folleto publicado 6 años antes por un tal Henry Grew. O sea, este Henry Grew publicó y quedó en el aire publicado, pero este Storrs lo trae al movimiento milerista. Al año siguiente también aceptó la enseñanza adventista del regreso de Cristo a través de la influencia de Carlos Fitch, puesto que Signs of the Times increpó en 1842 a otro ministro adventista por predicar esta verdad bíblica. Storrs la defendió en 6 sermones y comenzó a publicar en el Examinador Bíblico, un periódico dedicado al tema. Carlos Fitch se le unió en este esfuerzo en 1844, a pesar de la oposición de Guillermo Miller y otros líderes del movimiento. ¿Qué nos dice con ello? Miller, pues, no creía en el sueño del alma. Es el nombre que se le da así vulgarmente, ¿no? El alma, pues, se duerme allí en el hoyo. Vamos a usar esa expresión. Se oponen. Pero fíjense entonces, hermanos, que entre ellos se va dividiendo las aguas. Miller fue el padre, el que trajo la gran profecía de los 2300 días y las 70 semanas incluidas, pero no veía más luz. Como en este caso, no vio otra cosa más. Pero su colaborador Carlos Fitch, buen predicador, él murió unas semanas antes del chasco, cuando bautizando en agua fría se congeló y murió allí de neumonía. Y su familia, pues, aceptó con gozo, creyendo que para el 22 de octubre, que eran unas 2 semanas más tarde, pues verían a su papá, a su esposo, resucitar. Imagínense el chasco de esa familia, esposa e hijos, al ver que todo se había acabado, en chasco. Su papá, su esposo fallecido 2 semanas atrás y ahora no tener nada. Esa es la historia de Carlos Fitch. Y no obstante, el hombre engruesa la lista de aquellos hombres que estudiaban la profecía, estudiaban el texto y abrazaron nueva luz. Hermanos, este tema de abrazar nueva luz es muy importante porque en nuestros días estamos siendo desafiados en algo similar. Hay luz en la palabra de Dios. Hace un momento algo se conversó allí mientras estábamos comiendo, el tema del ángel de la piedra. Eso es bíblico, Apocalipsis 18. Acá nuestro pastor y el pastor Sánchez también, interesados. ¿Y esto qué es? ¿Cómo es esto? Esto nunca escuché. Bueno, así le pasaba a Carlos Fitch. ¿Qué es esto del sueño del alma? A ver, Storrs, muéstrame. Y lo abrazó, lo creyó. Miller no. Entonces, hermanos, ustedes son líderes, ustedes están acá para aprender, pero no solamente para acumular conocimiento, sino para que a través de su liderazgo, de su influencia,
lleven mensaje a sus hermanos. Y cuando ustedes llevan a sus hermanos, en muchos casos tienen que abrir camino, cuidarse de cuando aparecen herejías, defender la iglesia, pero al revés también, cuando aparece buena luz y que se supone que es herejía, inmediatamente discernir, no hermanos, miren bien, estudien bien, no hagan como Guillermo Miller que rechazó allí, según estamos leyendo, cuando Carlos Fitch, que era un colaborador y amigo, se querían mucho. Miller no conocía a Storrs, pero sí conocía a Carlos Fitch, y Fitch le dijo, esta es luz. No, no es luz esto. Y varios otros líderes tampoco creyeron. Y Fitch creyó en este mensaje nuevo, la inmortalidad condicional. Entonces, en el cielo vamos a ver quiénes son los que uno mira y estos echaron suerte con este mensaje y que Dios lleva la aprobación de Dios. Y aquí quienes se opusieron dentro de su escasa luz y sus buenas intenciones, pero fuiste piedra de tropiezo y Dios va a pedir cuenta de ello también. Dice entonces, Miller tampoco pudo impedir que esta doctrina rápidamente echara raíces profundas entre los adventistas milleristas, como ya quedó revelado por las 10 creencias fundamentales de los milleristas adoptadas en la conferencia de Albany en 1845. Una de ellas declaraba que la herencia de los salvos no se recibe en la muerte, sino en el segundo advenimiento. Hermosa doctrina. De modo que no en la muerte ya se va al cielo, no. En la resurrección, ahí sí. Hablemos del cielo con la resurrección, no con la muerte. Hermanos, esto nosotros ya lo tenemos bien asumido, pero en estos días apenas estaba desarrollándose la doctrina. Y gente que lo aceptaba y gente que la rechazaba. Aunque los milleristas se dividieron más tarde en varios grupos, todos ellos conservaron la creencia en la mortalidad del hombre completo. Entre los adventistas del séptimo día, Cottrell y Jaime White defendieron este concepto en las páginas de la Review and Herald en 1853. La aniquilación final de los malvados fue incluida en la Declaración de los Principios Fundamentales de los Adventistas, publicado en 1874. ¿Recuerdan? Inmortalidad condicional, aniquilación. Son dos términos de una misma moneda, para los justos, para los pecadores. Pero hermanos, entonces, vamos a avanzar un poquito más. Habría más, yo les digo que ustedes lo lean, pero aquí los conceptos de la hermana White. Vamos a mirar esto y a aprender lo que la hermana White nos trae. Vamos a varios puntos. La inmortalidad condicional, según la hermana White. 280. Para que poseyera una existencia sin fin, el hombre debía continuar comiendo del árbol de la vida. Privado de este alimento, vería su vitalidad disminuir gradualmente hasta extinguirse la vida. A ningún miembro de la familia de Adán se le permitió traspasar esa barrera para comer del fruto de la vida. De ahí que no exista pecador inmortal. Y bueno, permítame contar un relato de la mitología griega. Va a ilustrar lo que estamos leyendo de la hermana White. Los griegos, en su mitología, que la propagó Homero con sus libros, la Ilíada y la Odisea, al hablar de los dioses inmortales, eso no tiene problema, los dioses son inmortales, pero que el hombre pecador sea inmortal tiene problemas. Ellos tienen que hacer la distinción entre los dioses y el ser humano. Son de distinta naturaleza. Estos crean a estos de acá con ciertos motivos. En algunos casos tenemos el caso de el mito de Pandora. Zeus, el dios máximo, el padre, nuestro Jehová diríamos, él creó a Epimeteo y Prometeo, dos seres humanos. Y Prometeo, eran hermanos, le roba el fuego, le roba el secreto del fuego a Zeus. Y entonces Zeus, queriendo vengarse, va a formar a Adán y Eva. Uso el lenguaje nuestro. Y ese Adán y Eva es Epimeteo y Pandora. Y cuando los crea, Dios le da un regalo a Epimeteo. Y Prometeo le dice, no le creas, no le creas.
Pero es un regalo que me da el Dios que nos creó, a mí y a mi esposa. No le creas, porque ese Zeus es engañoso. Y era una jarra con tapadera. Y la mitología cuenta que Epimeteo pues recibió el regalo, pero lo dejó ahí. Pero su mujer curiosa pues levanta la tapadera de la jarra y salieron todas las desgracias, todas las pestes que le cae al hombre. Entonces así se explica el origen de la caída, de todos los males que tiene la humanidad. Entonces, asustada Pandora, una mujer hermosa, nuestra Eva, inmediatamente le pone la tapadera y ¿qué quedó aprisionada? La esperanza. Entonces los estudiosos y a intérpretes le buscan la vuelta. ¿Y qué quiere decir? Que se le escapó todo y quedó la esperanza aprisionada. En fin, mitología. Bueno, mitología. La jarra de Pandora o la caja de Pandora, también una expresión que se usa. Era una jarra originalmente. Pero hermanos, noten ustedes entonces las intenciones de uno y otro, de los dioses y de la criatura creada por los dioses. Son distintos. Los dioses inmortales y los seres humanos mortales. Pero he aquí que ahora vamos a mezclar la historia con el mito de Aurora. La diosa Aurora vivía en los aires con los dioses del Olimpo y ella se enamora de un soldado, Titón. Titón era un soldado fuerte, vigoroso. Él se levantaba en las mañanas para cumplir con sus labores, la guerra, sus obligaciones, y la diosa Aurora, hermosa ella, era diosa inmortal, pues ella se levantaba en las mañanas, abría sus brazos, desplegaba sus alas y era la iluminación del planeta. Por eso se llama Aurora, la luz de la mañana. Pero aquí que ella se enamora de Titón y lo ve hermoso ese soldado. ¿Cuál es el defecto? Es mortal, es un ser humano. Y entonces Zeus, el padre, le dice, pero búscate otra cosa, entre los dioses. Quiero a él lo quiero que sea mi marido. Padre, ¿qué puedes hacer por él? Ay, hija, ¿cómo hacemos con esto? Entonces el padre estudió, Zeus estudió, ¿qué hace para satisfacerle a la hija? Darle un marido. Entonces, ok, le concedo la inmortalidad. Ya la hice. Entonces, de buenas a primera, Titón, pues, premiado con el honor de ser inmortal. Y pasa al tálamo de su reciente esposa, la diosa Aurora. Imagínense, hermanos. Ella se le partía el corazón al ver a su amado allí, que lo tenía cerca. Y él, con la sorpresa de una diosa hermosa, y ahora soy el marido de ella, y ella es mi esposa. Bueno, vivieron sus primeros días llenos de amor, de pasión, y transcurren las semanas, los meses. Y hermanos, disfrutan tanto hasta que, pasado cierto tiempo, Aurora nota algo, el envejecimiento de Titón. Y pasa el tiempo y Titón ya comienza a encorvarse. Está viejo, los pelos de cana y todo, y cada vez más viejo. Hasta que finalmente ya es una tortura para Aurora mirar a su marido que no da más. Ya está viejecito, achacoso y con todos los defectos de la ancianidad, ¿no? Entonces cuando ya Aurora no aguanta más y va a su papá, a Zeus, y le dice, padre, yo quisiera solucionar hija, tú tienes la culpa, tú me pediste como marido, yo le di lo que tú me pediste, la inmortalidad, pero no me pediste la juventud eterna. Si me hubieras pedido esa gracia, también te la doy. Entonces, ¿qué hizo? Según la mitología, había que darle una gracia y que Aurora pudiera disfrutar de verlo, lo convierte en luciérnaga. Entonces Titón anda por ahí volando como ese bichito de luz, la luciérnaga que anda picando. De ahí deriva entonces, es la idea de un ser humano que para evitar envejecerse, la vejentud eterna, más bien la juventud, entonces como luz que alumbra, una luz que se apaga, pero por lo menos una luz, en honor a Aurora. Hermanos, pura mitología, un relato, okay. Pero el mensaje que queda, que es lo que nos importa, del mundo griego, es no hay inmortalidad eterna, no hay juventud, ellos lo reconocen. Entonces, si es así, se cumple lo que el texto bíblico dice en Génesis capítulo 3, no me tocas el árbol prohibido para no convertirte eternamente en un pecador eterno. Es lo que la hermana White tiene acá que hemos leído recién. Fíjense, página 280,
Para que poseyera una existencia sin fin, el hombre debía continuar comiendo del árbol de la vida. Privado de este alimento, vería su vitalidad disminuir gradualmente hasta extinguirse la vida. A ningún miembro de la familia de Adán se le permitió traspasar esa barrera para comer del fruto de la vida. De ahí que no exista pecador inmortal. Uno piensa entonces en Titón, no podía, él era inmortal, pero con toda la decrepitud, todo el deterioro en la mitología. Pero hermanos, si se le concedía la inmortalidad, supongamos la teoría de Mori, del alma inmortal. Es un alma decrépita, porque lo que importa es la juventud. O sea, este autor, con todos los dualistas, toda la estela de gente que cree de esa manera, no logran ver que en nuestra condición de pecadores nos vamos deteriorando, es normal, eso es la ley de la vida. Al no tener acceso al árbol de la vida, no solamente no somos inmortales, sino también se incluye, vamos envejeciendo, hasta finalmente extinguirse. Pero si fuera cierta la doctrina de la inmortalidad, entonces tendríamos almas viejecitas, encorvadas. Ahí está el alma descarnada, ahí está tocando el techo, ahí está. Ubícame, ¿cómo es? Y no, hace siglos que está viviendo. Debe estar achacoso. Es ridículo, hermanos. Entonces tiene que estar el concepto de la juventud eterna. Eso es el árbol de la vida. Por eso la hermana Juárez dice que por amor, hermanos, por amor a la raza humana, Dios quitó el árbol de la vida. Porque imagínense que lo hubiera permitido. Ahí entra Federico Pérez y logró sortear allí al ángel que tenía la espada y tomó, pero en su condición de pecador, para convertirse en un achacoso eterno. Porque no se muere, pero como él comete pecado, entonces no tiene la juventud, tiene la vida como prolongación, como extensión, como el caso de Titón. Entonces Dios, como no podía darle una prolongación o una extensión para que se encorve, más vale le quita que muestre en poco tiempo de prueba su capacidad, su condición, y entonces sí, le va a dar el árbol para que tenga las dos cosas. Prolongación permanente, eterna, pero vigor como joven, como niño, eternamente. ¿Sí? Es el mensaje que da la hermana Joy aquí, al final cuando dice, de ahí que no exista pecador inmortal. Y otra cita más, en el error fundamental de la inmortalidad natural descansa la doctrina del estado consciente de los muertos, doctrina que, como la de los tormentos eternos, está en pugna con las enseñanzas de las Sagradas Escrituras, con los dictados de la razón y con nuestros sentimientos de humanidad. Aquí, hermanos, el autor Mori, en alguna parte menciona que esta doctrina del aniquilacionismo, asociada con el materialismo, es decir, el hombre va al hoyo, entonces gusta a la gente. Hago lo que quiero, total, pues, todo termina en el hoyo. Entonces los aniquilacionistas, como nosotros, fomentan más el materialismo, al hacer a la persona más apegada a los placeres de la tierra, porque vamos al hoyo, en lugar de meterles miedo. El autor habla de ello. Y que al usar la excusa de que está en pugna con la razón, la hermana Jaimí lo está diciendo acá, en pugna con el amor de Dios a la raza humana. Eso es contradicción. ¿Cómo en el castigo eterno? ¿Dónde está el amor? Entonces, estos aniquilacionistas, usando ese argumento, fomentan que la gente vaya al hoyo con sus placeres. En lugar de hacer la vara correcta. ¿Qué hace un padre con un hijo? Eso también dice el autor. Pues lo agarra con el látigo y lo corrige a puro latigazo. ¿Cuánta falta nos haría en los púlpitos que se predique más mensajes del infierno? A ver si no se compone la iglesia. Bueno, este es el mensaje que trae el autor. O sea, usted nota una mente cerrada, él reflota este tema del infierno como medio correctivo para que la iglesia se componga. Entonces debería predicarse en las iglesias, no el aniquilacionismo que fomenta más la vida materialista. Hermanos, si este señor cree que, porque con su punto de vista evangélico, él conoce de la gracia de Dios y cree que ayuda a la difusión del evangelio metiendo látigo, metiendo miedo con el infierno, qué bueno sería, hermanos, que nosotros podamos conocer mejor nuestra doctrina del aniquilacionismo, del tormento eterno, dominarla bíblicamente y decirle al Señor, Señor, a este Señor, tú utilizas un látigo, tienes buenas intenciones, quieres corregir a tu iglesia, pero sabes que con ese látigo destruyes a esos hermanos. El Señor no necesita de un látigo del infierno creado por el hombre para que la gente se vuelva al Señor.
Háblele más de cómo Cristo, que lo pagó todo, que tuvo ya su infierno, lo que quiere es del hombre gratitud. Y que entonces su vida materialista, como tú piensas, la ordena, se va al hoyo, es cierto, pero se ordena porque espera la resurrección, aunque haya un hoyo de por medio, que es la muerte. Ese es nuestro mensaje, hermanos. ¿Creemos en esto? Terminamos nuestra clase. Quiero recomendar otra